algo superior a eso es meterle un poquito de teatro. Y por eso mismo tenemos en línea a Héctor Trota, como lo presenté, que es director y actor de la obra de teatro McLuhan, que se está presentando en el Teatro Polonia los sábados a las 20 horas. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Están escuchando jazz. Qué Sí, bárbaro. sí, está hermoso. Encima, esta cosa como. Es muy un estereotipo, pero la neblina, la ciudad, como no sé, ¿viste? Como que te tira como decir, bueno, armemos un panorama medio sepia y metámonos dentro de no sé, un esquema. Sí, sí, totalmente. Bueno, bárbaro, bárbaro. Me encanta. Sí, es lindo, ¿no? Bueno, contame, vale, sí, decime si querés preguntar algo o querés que yo te cuente un poco qué es lo que estamos haciendo. Obviamente. Bueno, contanos un poco, arranquemos del principio y lo primero que siempre aparece en toda obra de teatro es, yo diría en realidad la foto porque es el soporte, pero empecemos por el título. McLuhan, ¿qué es? Este reiterativo título. Bueno, Marshall McLuhan, es un personaje bastante notorio en el mundo de la comunicación. Algunos lo tienen como una especie de filósofo de la comunicación, un señor de los años 60 que, si yo no me equivoco, en el año 64, pero en todo caso en la década del 60, publicó un libro que se llama El medio es el masaje, que es un libro de una serie de publicaciones que va a hacer en donde el hombre anticipa de alguna manera lo que hoy se entiende por la aldea global. O sea que anticipa que en el futuro, que sería nuestro presente, eh, lo virtual va a tener una importancia capital y va a una importancia capital en las relaciones humanas y va de alguna manera a conectar, a globalizar y bueno, y va a ser va a dar lugar a una nueva subjetividad. O sea que el título, que ya es singular, te digo que el libro es en sí mismo una mezcla de cosa pop con comercial, porque McLuhan era un tipo bastante amigo de los efectos también. Eh, si agarras el libro hay imágenes, hay slogans, hay fotos de publicidades, etcétera. Pero el título de Es el medio, es el mensaje, te da una idea de que para este señor lo virtual iba a tener una gran participación, un gran efecto en la constitución subjetiva, en la constitución física del sujeto. Es decir, como yo te dijera, que la forma de dominación ya no es a través de las ideas, de los conceptos, de las nociones intelectuales, sino a través del cuerpo, que es algo que hoy en filosofía se trata bastante, es decir, Sí. la convergencia entre la realidad virtual y la realidad real, de qué manera impacta, y algunos consideran que impacta a través del cuerpo, es decir, generando odios o rispideces o cualquiera de las formas de la excitación que no están, digamos, vehiculizadas por la reflexión. Claro. Es decir, que hay una nueva forma de producción subjetiva que no es a través de la mente, de las ideas, Del de la campo de la ideología, reflexión. sino del campo. Como claro, que no es a través del campo de la reflexión, sino como esto de yo Exacto. soy un cuerpo sintiendo y por ergo accedo a la verdad. Una cosa así, digamos, una nueva forma de producir chorizos, ¿no? Si entendemos el sistema como una fábrica de chorizos, digamos que hay una nueva manera, o habría en realidad, esto no está claro, una nueva manera de dominación, de control social, que sería a través del cuerpo. Bueno, Ti- esto un poco como excusa, Claro, y una ¿no? consulta en Porque relación de Marshall. ¿Anticipó hizo alguna mención en relación al Estado, en relación a este escenario que imaginaba? ¿Cómo lo veía él? vos decís al Estado, decís el Estado como el Estado de un país, ¿a eso te referís? ¿Al Estado como un ente El Estado. regulador o el estipulador de, por No, no, ejemplo? no. No, porque entiendo que lo virtual eh, regula más allá de cualquier voluntad o de cualquier. Los estados siempre están de alguna manera encarnados por personas que toman decisiones.
Que hay algo Claro. de lo virtual que parece irse de las manos de las decisiones individuales y parece empezar a tener una forma, empezar a ser, para decirte más precisamente, una forma de continuidad del cuerpo humano. Wow. Uno podría suponer que para McLuhan, podemos suponer porque él no habló de teléfonos celulares, pero podemos decir que nuestra tendencia a estar pegados al teléfono es porque el teléfono es una continuidad de nuestro cuerpo y es una continuidad de nuestro sistema nervioso. No es un objeto que nosotros utilizamos, sino que es un objeto que se continúa, que es una prolongación de nuestro propio ser. O sea que tomando esto como excusa o como punto de partida, puesto que el cuerpo es el agente primordial de cualquier experiencia teatral, se me ocurrió un buen punto de partida para armar una especie de ¿cómo decirte? De experiencia que efectivamente tiene al cuerpo como punto, ¿cómo decirte? Como punto importante, pero no porque se trate de una obra que hable específicamente de cuerpo, porque en realidad todos los recursos que nosotros tenemos, aunque es una obra muy despojada, pero digamos que la luz, el sonido, las palabras, el texto, el espacio, y por supuesto el cuerpo están al servicio de producir un efecto de teatralidad con el cuerpo como principal agente lúdico, Sí, como diría, ¿no? Es una sí. obra en donde los actores, las actrices, eh, tienen conexión y relación fundamentalmente por una vía física. No porque se trate de algo físico, sino porque el cuerpo, la expresión, lo histriónico, es como el punto neurálgico, ¿no? Es la clave. Si eso circula, la obra se abre y se completa en el espectador. Claro, en ese sentido, hay algo de lo que Héctor está mencionando, que en relación es cierto que a veces hay los otros signos teatrales suelen contar y suelen agregar o dar indicios de la obra, pero específicamente acá la obra se va contando, se va desde la actuación, desde cómo las transformaciones de los personajes, digamos, cómo van siendo poseídos de alguna forma pero digamos, sin el registro de la actuación sería otra cosa completamente distinta. Podríamos decir que ni siquiera sería teatro, o no sería, o por lo menos esta obra de teatro, porque la actuación es un poco un vector bastante central. Es central porque en el fondo lo que me interesaba era producir un efecto de teatralidad más allá de lo narrativo y más allá de del discurso, porque en ocasiones uno va, con mucho placer, por cierto, y presencia algunas propuestas que están muy centradas en el mensaje tipo... ¿cómo decirlo? Políticamente correcto. A mí me interesaba apartarme un poco de las bajadas de línea y también te diría, como guiño a un antiguo teatro que yo veía en los años 90, pre-Cromañón, no sé si los jóvenes están un poco al tanto de eso, de una época en donde vos por Buenos Aires te metías en cualquier agujero y se estaban haciendo obras de teatro que tenían como una temática alternativa con respecto al teatro central, ¿viste? Como que estaba el San Martín y etcétera, que era muy bueno también, pero también habían cosas como alternativas que proponían otras temáticas y otros abordajes, y eso estaba bastante desperdigado y era muy notorio, como el jazz, que también lo encontrabas por varias partes en aquel entonces. Te hablo de una época noventosa, ¿no? Hay un poco un guiño también a aquel teatro alternativo, ¿no? De cuando existía una especie de contracultura, o sea, de algo que no aspiraba a formar parte de la cultura en ningún momento, sino que iba por los márgenes extramuros. También me gusta como lenguaje. Y en definitiva, no sé si se entiende algo lo que estoy diciendo. No, yo voy Pero bueno, siguiendo completamente, muy fascinado con toda la bueno, explicación. bueno, y en definitiva, lo que yo quería es provocar un efecto teatral, ¿viste? Cuando vos vas y te pasa algo de un orden diferente a lo socialmente esperable, una cosa que podríamos llamar teatralidad.
¿no? Más allá del intelectual y más allá de lo que uno pueda entender, que provoque un disfrute emparentado con lo estético y emparentado con algo que uno no sabe muy bien dónde clasificar, pero que efectivamente es, ¿no? Produce la sensación de que está viendo algo que es en sí, no por su explicación y no por curso que lo respalda, sino que es en sí mismo. Sí, y también por algo que si bien, que a mí también, bueno, la teatralidad como esta cosa que se vive en el tiempo presente y que se sucede en ese momento, y también lo hermoso de la teatralidad es como que el espectador no tiene el control de la misma forma que lo tiene con otros dispositivos de entretenimiento, por ejemplo, el cine o la música. ¿No? De alguna forma las artes performáticas uno no le puede escapar porque lo que sucede delante tuyo sucede y no le vas a poder poner pausa, entonces tenés que quedarte sentado viendo y siendo parte o te vas, ¿viste? No tenés como la gama de que hoy se maneja. Sí, es verdad lo que decís. Tiene algo, obviamente, que las dos cosas que nombraste, la música, el cine, me parecen lenguajes maravillosos, amables, ¿no? Claro. De los que uno no puede dejar de enamorarse. Pero lo que tiene el teatro de esto que vos decís es que curiosamente no provoca un efecto de arbitrariedad. Es decir, uno no puede alejarse de eso, en todo caso se puede cortar e irse, pero no puede, digamos, no puede apretar un botón, y sin embargo no es un discurso, no es un lenguaje que se imponga, sino que de alguna manera tiene una especie de canal misterioso con el encantamiento, con algo de la magia, con algo de la seducción, con algo del erotismo, con algo que no podemos muy bien ubicar, pero que provoca, como te decía antes, un efecto que nos hace sentir que no estamos siendo violentados, sino que más bien estamos misteriosamente eligiendo estar ahí. En el ámbito del placer. Me encanta muchísimo, muchísimo todo. Ahora, pasando ya del gran teatro en términos metafísicos, bajemos a McLuhan. Vamos a hablar un poquito como de la historia, ¿no? De cómo comienza, digamos, cuál es la primera escena, de qué trata. Bueno, la obra trata un poco en eco con esto que te estaba contando antes, sobre una dimensión Google, que sería una metáfora de lo virtual, que invade una casa, o sea, que se va entrometiendo en la realidad real y progresivamente va transformando a los cuerpos y a las personas que están ahí. ¿No? De eso trata, eso sería el relato. Por supuesto que es un relato que se permite algunas concesiones poéticas, algunas concesiones lúdicas, y algunas concesiones del orden de lo imaginario, de lo onírico. Pero si me pones un revólver en la cabeza y me decís, ¿de qué se trata? Yo te digo, se trata de una dimensión virtual que progresivamente va tomando a la dimensión real. Claro, y estos personajes que se van, digamos, se van ellos mismos perdiendo y en algún punto, digamos, en algún punto de la historia, obviamente siempre tratando de hablar sin spoilers, digamos, desde la actuación empieza como a diferirse, ¿no? entre qué seres me está hablando, digamos, a mí, digamos, es el personaje que conocí en la primera percepción, cuando entraron en escena, o se han convertido en otra cosa. Y después... Bueno, sí, sí, perdón. No, decime vos, perdón. No, que sí, efectivamente, la idea es que lo virtual nos modifica, indudablemente, ¿no? Quizá desde la perspectiva de lo real puro, o sea, si agarramos a una persona que no llegó, yo por ejemplo soy un señor grande, bueno, más o menos, del siglo XX también, y conocí durante gran parte de mi vida una época en donde no existían ni teléfonos celulares, ni mucho menos internet. Entonces, si vos le preguntás a aquel señor que era yo,
si me parece extraño que de repente ahora podamos estar conectados con alguien que está en Japón. Y bueno, sí, me parece maravilloso y me parece también monstruoso. No sabría muy bien por qué. Probablemente porque atenta contra mi lógica o atenta contra lo que yo espero. Pero bueno, cada vez que estamos frente a algo que atenta contra lo esperado, estamos en el grato terreno de lo inesperado, ¿no? En lo inesperado transcurre lo más lindo, me parece a mí. Claro. Sí, sí, es el ámbito de la sorpresa. Y hay algo del cómo contar todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando la vi, a mí me dio la sensación. No quiero decir primero, pero cómo contarlo. Digamos, ¿qué recursos, además de la actuación, digamos, cómo fue construir esa actuación? Vamos a hacerlo tal vez de esta manera. De cómo se agarraron cómo fue trabajar con los actores, qué recursos, qué inspiraciones estéticas hubo como para decir, para hacer el ensamble. Sí, bueno, mira, lo primero es que se trata de una obra, por lo menos en mi caso, post pandemia, y yo sabía que después de la pandemia las cosas iban a estar raras, por lo menos, diferentes a lo conocido. Eh, y yo tengo como por modalidad tratar de escuchar, yo escribí la obra, ¿no? Entonces tratar de escuchar lo que uno ha escrito, porque muchas veces lo que escribís te pide algo que a veces no escuchás, ¿viste? Entonces de tratar de prestar atención a lo que uno, de ser fiel a lo que la obra te pide. Y en ese caso me parecía que tenía que ser una obra despojada, como te decía, con ciertos toques algo bizarros o algo un poco estrambótico, ¿no? Digo, fuera de lo convencional, a esto me refiero. Y la obra también pedía un proceso diferente a por lo menos lo que yo estoy acostumbrado. Yo suelo hacer una obra por año, más o menos, o dos, y en general los procesos tienen una cosa de grupo que tiene como momentos de convivencia y de conocimiento. En este caso no fue así, o sea, son 7 personajes y sabía que iba a ser complejo la articulación de horarios y todo eso, y la obra fue de alguna manera escrita pensando y sabiendo que eso iba a ser así. Y bueno, pues entonces de lo que se trató, a diferencia de otras experiencias, en donde yo completo la obra a través de los ensayos, en este caso fue un volcar tal cual, la obra como estaba escrita al escenario. Entonces se trató de pedir a los actores que incorporen, que se apropien de la apuesta, de un recorrido que yo ya tenía pensado, y después desde la dirección intervenir muy poco, porque en la medida en que son los actores correctos, y son adorables actores correctos, la dirección en este caso no requiere demasiada intervención, más que capten la onda, que la antena reciba la frecuencia y simplemente se dejen llevar. Así que fue un proceso que te podría decir interrumpido por las dificultades para concretar los encuentros, pero fluido en cuanto a lo que tenía que pasar. Y efectivamente es una obra que está destinada a que pase, más que a decir, más que a contar o más que a lo que fuere. Es una obra que busca que lo que propone pase. Y bueno, ese fue un poco el objetivo, y así creo que fue como nos manejamos. Pero no sé si respondí tu pregunta. A mí lo que... Me parece que no. No, todo es información y todo sirve. A mí, en ese sentido, me llama mucho la atención lo poderoso, también la confianza de la dirección hacia los actores. Y en paralelo también quería, ya te lo adelanto porque se me va a ir la pregunta sobre esto, calculo que un poco también lo responde, lo de ser actor y director a la vez, que es algo que a mí me parece como un gran desafío y como interesante de abordar, pero también quiero como hacer eje en la cohesión, en ese sentido, de la actuación en los actores, hablando un poco con este incentivo de la confianza del director hacia los actores. Porque a mí, cuando la vi, me dio una sensación de que estaba viendo
una película casi como de clase B, ¿no? Una película de terror de clase B, en donde el código de actuación puede ser un poco más abierto, más hilarante, la misma situación de lo que trata no necesariamente tiene que ser de un costumbrismo, sino permitirse como la confusión, el ridículo, y justamente toda una gama y una capa muy rica de actuación porque abre hacia un registro muy poco, mucho más amplio de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Que en general medio es todo tratar de resolver desde la actuación un poco indie, ¿no? Que es ese cuerpo medio muerto en escena hablando desde la verdad y el corazón. Sí, me gusta lo de clase B porque vos sabés que nosotros repartimos pochoclo a la Sí, entrada. Es un poco un guiño a esas funciones de películas clase B que en alguna época se hacía, sobre todo en Lavalle, los sábados a la noche, se hacían funciones extrañas y bueno, sí, efectivamente tiene algo entre bizarro y un poco convencional, que tiene que ver con apartarse del deber ser, que en el fondo es el espíritu de toda propuesta que intenta ir por un camino artístico. Yo no te voy a decir artístico porque me parece que nos queda grande a las personas de hablar de arte, o a mí, pero me gusta la idea de recorrer un camino de carácter artístico y hay un prólogo de Marcel Snow, que era un escritor francés que Borges lo tomó de referencia en una época de inspiración, que se llama Vidas Imaginarias, el libro, y en el prólogo dice: el arte propende a lo único, porque en lugar de clasificar, desclasifica. O sea que, llamémosle la clase B, o lo distinto, o lo inesperado, o lo que no se ajusta a a lo legitimado, cuando tiene ideas detrás o cuando tiene un espíritu poético detrás, puede llegar a ser encantatorio sí. y enamorante. No sé si existe la palabra enamorante, pero me gusta. Y un poco ese es el espíritu, ¿no? Algo alejado del deber ser, que las personas vengan a participar, como te decía, de una experiencia, de una obra de teatro al estilo, como te señalaba antes, de esas propuestas extrañas que existían, que no se ajustaban a la voluntad de gloria y de legitimidad. Creo que esta es la palabra correcta. Sí, Es una obra que no busca legitimidad, sino que busca, bueno, completarse en el paisaje del espectador y que la persona se vaya habiendo experimentado un extraño placer. totalmente. Estamos hablando con Héctor Trota, que él es actor, director y dramaturgo de la obra McLuhan, que está en el Teatro Polonia los sábados a las 20 horas en Fitzroy 1477. Me trabé en la mitad de la palabra. Sí. Contanos un poco en relación a las entradas, cómo podemos hacer para ahí. Es un gran lugar, una gran zona para después hacer cosas o quedarse en el mismo lugar, porque el lugar está bárbaro. Sí, el lugar está buenísimo, se pueden quedar después, hay cosas ricas. Si alguien va en auto tiene que ir con un poquito de anticipación porque siempre es difícil estacionar. Sí. Las entradas, las reservas se pueden sacar por alternativa teatral, ¿no? Uno busca McLuhan y ahí reserva, precios cuidados. Sí. Esto te quería decir que no te dije antes. Dirigir actor es imposible, pero yo me tomé esta concesión porque un poco porque estoy medio loco, ¿te das cuenta? Y otro poco porque me pareció que la energía y el histrionismo que requería el modesto personaje que yo tengo que interpretar iba acorde con lo que yo podía hacer. Pero chicos, les decimos a los jóvenes, Sí. no lo hagan, no dirijan, escriban y actúen porque las consecuencias pueden ser gravísimas. En este caso no, pero yo soy una excepción
porque sé que soy uno más. Cada nivel de estrés, caída de pelo, ojeras, todo. Todo eso es lo que tiene que ver con hacer. Pero en ese sentido, por eso que como tal vez lo dije un poco confuso, pero también de revalorizar la cohesión que se da en el material, porque hay algo que la obra tiene, que maneja muy bien, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con el chiste, que tiene que ver con algunos recorridos espaciales que estando obviamente tanto adentro como afuera requiere como mucho laburo, o mucha confianza, digamos, o justamente esto, bueno, lo que vos como lo mencionabas con la elección de los actores correctos, porque en algo tiene que soportarse tanto despliegue, porque digo, si la obra fuera una obra quieta, vamos a decirlo de esa forma, un living, 2 sillones, un vaso de agua y todos hablando al vacío, vos decís, bueno, puede ser más o menos piloteable, aunque es muy pesada de ver. Pero justamente algo con un despliegue escénico que tiene que manejar el ritmo y el chiste y algunos tonos de comedia, eso ya son niveles de exigencia mucho mayores. Bueno, no lo sé, pero sí creo que hay algo del recorrido espacial que vos citás que es muy interesante, porque en general, digo yo, a mí me resulta interesante, porque en general muchas veces existe este recurso absolutamente válido y muy disfrutable, si está bien hecho, de las puestas horizontales, en donde el escenario está reducido y por supuesto vos sabés que hay un jeite teatral, que si vos haces una puesta horizontal, el actor esté donde esté, siempre está bien, porque te ahorras una vuelta, porque, bueno, en esas especies de living o esos espacios, digamos, que se ahorran la dimensión de atrás, podríamos decir, es más fácil, lo más difícil que es el vínculo. Claro. En cambio, en este tipo de puesta, en donde se usa el fondo, se usa el medio, se usa arriba, se usa abajo, bueno, sí, hay que abocarse a la apuesta, pero a mí me gusta, y algo de la confianza que vos decís, es un poco la clave de cualquier planteo, o yo creo que la clave de la relación entre el actor y el director, yo como te decía, en esta propuesta, que no es mi característica, yo soy muy detallista y de intervenir mucho sobre los actores, pero en esta no, me pareció que no era necesario, que la obra no lo pedía, bueno, no sé qué te iba a decir, pero creo que el resultado es óptimo. Sí, no es tanto que nos interese el chiste, ni que nos interese el humor. Creo que el humor es un poco una consecuencia inevitable de los que formamos parte, sino la de proponer una realidad que es como es. Si acaso resulta graciosa y si acaso resulta chistosa, cosa que me gusta, es porque la obra es así y no porque queramos hacer reír. Claro, totalmente, sí, comprendo. Sí, como que hay una verdad de lo que le pasa al personaje y ante el espectador lo decodifica como, digamos, es tan demencial en algún punto que termina siendo graciosa. Es posible, sí. Vuelvo a repetir, estamos hablando con Héctor Trota, que él es director, actor y dramaturgo. De vuelta, en Teatro Polonia, los sábados a las 20 horas. La entrada sale 800 pesos y pueden reservar por la página Alternativa Teatral. Todo esto va a estar subido, obviamente, a la página de la Vecindad Radio para que puedan tener los links. Y para ubicarlos en las redes, en caso de que quieran hacerles alguna pregunta o, no sé, charlar con ustedes, ¿por dónde pueden encontrarlo tanto a la obra como a vos, si querés, si compartís? Sí, bueno, nosotros no tenemos un Instagram o algo así, pero pueden contactarse conmigo, que el Instagram es Mondoetitor. O sea, con Mondoetitor, ves que vas ahí, me consultas lo que querés y yo te gestiono una velada agradable, con algo distinto, y bueno, y hay pochoclo a la entrada. Totalmente. ¿Qué te parece? Es buenísimo. Yo pedí salado y me tocó salado, así que estaba muy contento. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por darnos este espacio a esta hora de la noche y obviamente los invitamos a todos a que vayan a ver McLuhan.
Por supuesto, los invitamos a todos y yo te agradezco a vos que hayas tenido la deferencia de darme la posibilidad de difundir esta aventura. Así que muchísimas gracias. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.